Hola gente, ¿cómo estamos? Saludos a cada uno de ustedes nuevamente aquí en este canal de enseñanza del idioma inglés. Mi nombre es Álvaro Marcelo Alejandro Paredes, su servidor, y hace unas semanas atrás hablamos sobre el uso del verbo to have, el auxiliar have y has, cuál era la diferencia cuando utilizamos tercera persona y los plurales y el pronombre personal I. Así que el día de hoy vamos a aprender el mismo tema, pero en este caso vamos a enfocarnos en cómo hacerlo en modo negativo. Vamos a realizar oraciones con have en modo negativo, de tal manera que entendamos cómo ahora hacer oraciones en sentido contrario. Es decir, si yo tengo una oración con have en modo afirmativo, pues ahora la voy a cambiar en modo negativo para saber cuándo utilizar have haciendo el uso más don't y doesn't. Ahora, si quieren saber más sobre este tema, quédense hasta al final de este video para entender exactamente cómo funciona el uso del don't y el doesn't cuando utilizamos have más el uso de los pronombres personales. Stay with me. Ok guys, ahora sí vamos a tener pues bueno, aquí tengo en la pizarrita estos pequeños ejemplos, ¿verdad? Uy. Ahí sí estoy grabando con un teléfono, así que tengo que mover la cámara cada momento. Entonces vamos a ver cómo vamos a explicar esa clase el día de hoy. Verán, como tenemos aquí, pues tenemos el título Negative Sentences with have and has. Oraciones en modo negativo con have y has. Como ya sabemos que en la última clase hablamos de que have vamos a utilizarlo para el pronombre personal I, que significa yo, you en modo singular o plural, usted, ustedes, y we, nosotros o nosotras, ellos, nosotros o nosotras, they, ellos o ellas, ¿vale? Vamos a utilizar have cuando hablamos de pronombres que están en singular, I, yo, primera persona de la lista de los pronombres personales, el uso de you, que puede ser tanto singular o plural, usted, ustedes, y ellos, nosotros, ellas, ¿vale? Ellos, ellas, nosotros, nosotras, en término plural. Ahora, cuando usamos has con ese al final, simplemente cuando hablamos sobre la tercera persona, es decir, la tercera persona del singular, cuando hablamos de un solo individuo que puede ser tanto masculino o femenino, y it's, que lo utilizamos cuando hablamos de animales, cosas o de quién queremos hablar en la oración o a quién vamos a reemplazar. Pero ahora vamos a hacer oraciones en modo negativo. En modo negativo, ¿verdad? ¿Qué significa eso que vamos a hacer en modo negativo? En la primera clase hablamos sobre unos pequeños ejemplos con el uso de have, pero en este caso ahora vamos a aprender cómo hacer oraciones en modo negativo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a añadir la negación don't o do not. En este caso está en modo contracción. La forma base sería do not, do not. Si yo lo voy a contraer, voy a decir don't. ¿Qué es una contracción? Por si acaso muchas personas no lo saben, pero una contracción en el idioma inglés es básicamente la unión de dos palabras para formar una sola y se omite una letra. En este caso, si yo digo que la forma base viene siendo do not, ¿vale? Esa sería la forma normal, do not, y la forma contraída es don't, ¿verdad? Aquí está, sin caso no lo ven, pero vamos a remarcarlo, es don't. ¿Qué ocurre aquí? Que al momento de yo unir esas dos palabras va a formar una sola. En este caso, como dice la regla gramatical, se unen dos palabras para formar una sola y se elimina una letra. Entonces, si yo voy a utilizar do not en modo contracción, digo don't, uno. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Eliminé la O, la segunda O, y lo uní do con not para formar don't, y colocamos un apóstrofo donde la letra ha sido eliminada, ¿verdad? Entonces yo digo don't. De igual manera, para las terceras personas singular tenemos doesn't, que obviamente está en contracción.
pero ¿cómo sería su forma base? Sería does not. Does not. Exacto. Sería el uso del does más not. Does not. Entonces, si yo lo contraigo o lo hago en modo contracción, que voy a eliminar igualmente una letra. Entonces yo digo doesn't. Yo digo doesn't. Doesn't. ¿Qué pasó aquí? Eliminé exactamente lo mismo que hice en el primer proceso. Eliminé la segunda O y coloqué un apóstrofo y digo doesn't. Doesn't. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues este es para pronombres en singular y plural. Y este, que es does not o doesn't, es para tercera persona. Third person o singular. Para tercera persona. Third person. ¿Qué puede ser él, ella, eso, animal o cosa de quien hablamos en la oración? Ahora vamos a continuar con más. Unos pequeños ejemplos. Ok chicos, ahora sí vamos a empezar con los ejemplos que tengo aquí en el pizarrón sobre el uso de have y has más el uso del don't y el doesn't, como ya expliqué, la que son contracciones. Bueno, vamos a empezar con los primeros ejemplos. En el primer ejemplo dice la oración: We do not have enough money. We do not have enough money. Nosotros no tenemos suficiente dinero. ¿Qué significa esto? Pues aquí estamos haciendo el uso del do not en forma base normal, sin contracción. We do not. Como estamos usando el pronombre personal we, que es modo plural, entonces vamos a utilizar do not o don't. No vamos a utilizar doesn't. Doesn't es solo para tercera persona del singular, en singular, o sea, él o ella o animal o cosa de quien hablamos. No vamos a utilizar doesn't, vamos a utilizar do not o don't. Entonces la oración dice: We do not have enough money. Nosotros no tenemos, porque está en modo negativo. We do not have, la negación siempre va adelante de have, ¿verdad? No podemos ponerlo después, siempre va al principio antes del verbo principal, por regla gramatical inglesa. Entonces decimos we do not have enough money. Suficiente, no tenemos suficiente dinero, ¿vale? Segunda oración dice she doesn't. Como esta es tercera persona, es correcto utilizar doesn't o does not. She doesn't o she does not. En ese caso está contraído. She doesn't have. Aquí hay una característica. Cuando utilizamos la contracción o la negación don't o doesn't, en este caso como es tercera persona, el verbo va en modo normal, ya no va en tercera persona. Como sabemos que se utiliza has para tercera persona, en esta particularidad, si utilizamos la negación, el verbo va en modo presente, modo normal. She doesn't have a book. Ella no tiene un libro. She doesn't have a book. Ella no tiene un libro. She doesn't have a book. ¿Vale? Siguiente ejemplo dice: He does not have a pet. He does not have a pet. O he doesn't have a pet. Él no tiene una mascota. Siguiente ejemplo dice they don't. Ahí ya utilizamos contracción. En el primer ejemplo lo hicimos de manera normal, we do not, y acá es they don't en modo contracción. They don't have to hang out tonight. They don't have to hang out tonight. Ellos no tienen que salir esta noche. El verbo fracial hang out, que es un verbo fracial, es la combinación de dos palabras para formar una frase, por eso se llama verbo fracial, que se utiliza de manera coloquial para hablar en diferentes situaciones. Hang out significa salir, salir con amigos, salir a disfrutar, salir a la calle, a pasear, a pasarla bien. They don't have to hang out tonight. Ellos no tienen por qué salir esta noche. Muchas veces cuando se habla rápido ya no se dice they don't have, sino they don't. They don't have to hang out tonight. They don't have to hang out tonight. They don't have to hang out tonight. Ellos no tienen por qué salir esta noche. Siguiente ejemplo dice
You do not, de forma normal base sin contracción. You do not have to hurt yourself. You do not have to hurt yourself. No tienes por qué lastimarte a ti mismo o hacerte daño cuando uno está pasando por un momento difícil en la vida y que tiene que superarlo, o estás depresivo. You don't have to hurt yourself. You don't have to hurt yourself. Puedo decir you don't have o you do not have to hurt yourself. You don't have to hurt yourself. Para hablar mucho más rápido. No tienes por qué lastimarte. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia de cuando usar don't y doesn't. Doesn't para tercera persona, si queremos emplear have, y don't para plural y para el pronombre I y you, usted, ustedes en modo singular o plural. Menos cuando hablamos de tercera persona, él, ella, eso, animal o cosa, vamos a utilizar doesn't. ¿Vale? Es así de simple. Y bueno, pues chicos, eso es todo la explicación del día de hoy sobre el uso del don't y doesn't o do not o does not. Espero que les haya servido bastante la explicación sobre este tema, pues, y nos veremos de aquí en otro día con un nuevo tema para explicar en clases, ¿ok? De antemano, muchas gracias por el tiempo prestado y bendiciones y muchos saludos. Hasta luego.